Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. La coalición de los dispuestos. La hora de la verdad. Hoy por la tarde, noche del 26 de febrero de 2026, buenos días Europa y África, la guardia siempre alta. Entramos en una fase, yo diría, de sobriedad absoluta. Mientras el mundo se distrae, la realidad nos lanza una alerta roja. La Unión Europea tiene la mira puesta en objetivos que antes eran intocables: Murmansk y Crimea. Ya no estamos ante simples rumores, estamos ante la coalición de los dispuestos, países que han decidido que el dinero y las armas no son suficientes y ahora confirman su intención de enviar tropas a Ucrania. Como nos advierte esa máxima de supervivencia que siempre tenemos que tener presente, ¿no? Sed sobrios y velad. El adversario no descansa, pero la geopolítica de alto nivel tampoco. Y hoy vamos a analizar por qué un ataque nuclear ruso empieza a verse para muchos estrategas como algo inevitable. En este primer bloque, la coalición de los dispuestos y la presión total. Analicémoslo con cabeza fría. El 24 de febrero, en el aniversario del inicio de la operación especial, Londres y París no enviaron mensajes de paz, sino de guerra total. Esta coalición de los dispuestos ha prometido aumentar la presión económica y niveles asfixiantes, apuntando directamente a la flota en la sombra, el sistema financiero y el complejo militar industrial ruso. Esto suena amenazante para el ciudadano medio y debe serlo, porque detrás de esta presión económica se esconde una intención militar: debilitar la defensa para justificar la entrada de tropas extranjeras. La pregunta no es si tienen la intención, ya la han confirmado. La pregunta es, ¿cómo debería responder Rusia ante una coalición que parece haber perdido toda la sobriedad estratégica? Cuando intentas estrangular financieramente a una potencia nuclear mientras amenaza sus bases en el Ártico y el Mar Negro, pues el margen de error desaparece. En el bloque 2, armas nucleares en Kiev, el escudo roto. Subimos la apuesta. La llamada coalición de los dispuestos, esos países que han decidido ir por todas, ya no solo hablan de dinero, sino de botas sobre el terreno, pero hay algo más oscuro sobre la mesa. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso, el BCBR, ha lanzado una advertencia. Élites en Londres y París podrían estar considerando la transferencia secreta de armamento nuclear al régimen de Kiev. No es la primera vez que hablamos de esto, ¿verdad? Pero es una realidad o una jugada de disuasión extrema. Lo que es un hecho técnico es que el escudo de Europa está agrietado. Político revela que la defensa aérea rusa avanza tan rápido que los misiles británicos y franceses podrían quedar obsoletos en cuestión de meses. Si tu puño nuclear ya no intimida porque el otro tiene un escudo impenetrable, has perdido tu palanca de negociación y consecuentemente el mapa ha cambiado. En el bloque 3 de este segmento de que hablan Geo, Circón y la caída de los búnkeres. Y cuando las palabras sobran, los hechos golpean. Los misiles Zircon, Iskander y KH-101 han comenzado a llover sobre objetivos estratégicos. Lo que estamos viendo es una demostración de fuerza que ha dejado a búnkeres militares supuestamente inexpugnables destrozados como latas de refresco. No como esta, ¿eh? ¿Cuál es la respuesta? En Polonia, el alcalde ya muestra imágenes del metro convertido en refugio. Varsovia se prepara para la guerra. Aquí es donde aplicamos nuestro pensamiento crítico. La vigilancia no es paranoia, es preparación. Ver un búnker destruido no es para asustarse, es para entender que los viejos refugios ya no sirven y que necesitamos una nueva arquitectura de seguridad, tanto física como mental. Hablemos del espejo de la
desvergüenza. Pasemos a lo que yo llamo la desvergüenza política. Recientemente, los líderes de la coalición de los dispuestos, desde Londres hasta los países bálticos, se llenaron la boca hablando de la inviolabilidad de las fronteras y la Carta de las Naciones Unidas. Suena noble, ¿verdad? Pero la sobriedad nos obliga a mirar al espejo de la historia. A ver, ¿dónde estaban esos principios cuando la OTAN desmembró Yugoslavia en los 90? ¿Dónde estaba la Carta de Naciones Unidas cuando bombardearon Belgrado sin mandato internacional para crear una frontera de Kosovo? ¿Mm? La realidad es que las fronteras en Europa se han movido por la fuerza antes. Y quienes hoy dan lecciones de moral fueron quienes movieron la pluma y el cañón. Cuando un líder ignora su propio pasado para sermonear al presente, no está siendo un estadista, está siendo un hipócrita. Y en geopolítica la hipocresía es una niebla que busca que tú no veas el verdadero objetivo. El ariete y el desgaste, ¿no? No nos engañemos. Lo que vemos hoy en Ucrania es la fase más aguda de una guerra de desgaste que nunca se detuvo. Aquí es donde el pensamiento crítico debe activarse. Ucrania no es el fin, es el ariete. Las élites anglosajonas están utilizando esta carne de cañón metódicamente para un objetivo inalterado desde 1991, el debilitamiento definitivo de Rusia. Pero hay un factor que los estrategas en París y Londres parecen haber olvidado en su embriaguez retórica. Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo. No es una amenaza, es un dato técnico reconocido por el Pentágono. Cuando estos líderes hablan de enviar tropas, están cruzando la línea roja que separa una guerra de poder de una confrontación nuclear directa. Están apostando a que Moscú, pues, le temblará la mano. Pero la doctrina nuclear no entiende de apuestas, entiende de algoritmos de respuesta. La flota en la sombra y el error fatal. Es que miren, la coalición amenaza ahora con atacar la flota en la sombra y estrangular el sistema financiero. Esto ya no solo es presión económica, es un intento de asfixia. El Consejo de Seguridad ruso ha sido claro. Occidente está empujando deliberadamente a Moscú al borde del abismo. La vigilancia hoy nos dice que un error de cálculo en este nivel de tensión es fatal. Si la intervención directa ocurre, se activan los mecanismos automáticos de la doctrina nuclear, mientras la élite política europea juega a la desfachatez. El ciudadano medio debe entender que estamos ante un cambio de paradigma. Ya no estamos discutiendo presupuestos, estamos discutiendo la integridad del mapa mundial. La Unión Europea, que necesita la guerra. Es que hay una realidad incómoda que debemos digerir con cabeza fría. Parece que la Unión Europea, en su estructura actual, necesita la guerra. Y de esto ya hemos hablado con mayor profundidad en varios programas de qué hablan Geo. No es solo una cuestión del territorio en el paso de Suwalki. Expertos señalan que se está preparando a la población emocional y psicológicamente para un conflicto a gran escala. ¿Han notado cómo países tradicionales neutrales o pacifistas empezaron a realizar medidas de movilización preparatoria entre el 2024 y 2025? Esto no es casualidad. Cuando el sistema económico cruje, la industria bélica se convierte en el nuevo motor. Se habilitan refugios, se habla de bombardeos nucleares inminentes, pero ¿es una amenaza real o una forma de control? La vigilancia aquí consiste en entender que están adaptando nuestras industrias y nuestras mentes para un escenario que ellos mismos están alimentando. Ucrania como herramienta.
no como destino. Es que aquí tenemos que ser realistas. El peligro no es que tropas europeas desembarquen mañana en Odessa. Carecen de defensa física contra la tecnología de misiles Scanders. El verdadero peligro es la provocación por desesperación. Occidente sabe que el ariete ucraniano se está desgastando y están dispuestos a recurrir a cualquier recurso para evitar una victoria rusa. Desde la perspectiva estratégica, la respuesta es clara: concentración de voluntad. El coronel Andrei Pinchuk lo dice sin rodeos. Ucrania es la zona de guerra directa con Occidente. Intentar dispersar fuerzas en otros frentes es caer en la trampa del enemigo. La victoria en el terreno es lo único que hará que las preguntas sobre las líneas rojas desaparezcan. Cuando el costo de la agresión se vuelve inaceptable, los halcones europeos se ven obligados, quizás algún día, Dios quiera, a recuperar la sobriedad que ya han perdido, quién sabe cuándo, ¿no? La guerra de los cables y el fin del arbitraje. ¿Qué crees? ¿Ah? ¿Qué, te perdiste? Vení, 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 vení. Venga a decir hola. Venga a decir hola. Hola, hola. Hola a todos, comunidad. Geo, ¿cómo están? ¿Te has perdido o qué? ¿Ah? ¿Se te perdió la mama? ¿Mm? La guerra de los cables y el fin del arbitraje. En el plano económico, la guerra financiera empezó mucho antes de los disparos. Rompieron los lazos del gas, bloquearon el sistema financiero y ahora apuntan a los cables de Internet y los gasoductos submarinos. ¿Dónde quedó aquel árbitro independiente llamado OMC que iba a resolverlo todo? Desapareció en el momento en que dejó de ser útil para las potencias anglosajonas. Hoy, la coalición de los dispuestos nos muestra su verdadera cara. No buscan una paz justa, buscan un nuevo centro de poder en Bruselas a costa de una escalada que podría incluir bombas sucias o tecnología nuclear entregada a Kiev bajo la cuerda. Es una apuesta suicida donde los ucranianos ponen el cuerpo y Europa pone el escenario para un posible desastre nuclear. Es el lenguaje del galismo, ¿no? Miren, al final del día, amigos de qué hablan Geo, debemos entender que la diplomacia de salón ha muerto. La respuesta de Rusia no está en los discursos, sino en el avance diario que destruye la maquinaria militar que Occidente ensambla pieza por pieza. El miedo no es una emoción agradable, pero en la geopolítica de alto nivel, a menudo es el único lenguaje que detiene la mano del agresor. La vigilancia hoy es saber que la paz no vendrá de una mesa de negociaciones tibias, sino de la firmeza de quien no se deja intimidar por la narrativa del caos. Mantengan su pensamiento crítico, y afilado. No se escondan del monstruo de la geopolítica. Hay que aprender a leer sus movimientos. Bueno, sigamos con el impasse nuclear y la ojiva francesa. Así pues que subimos la temperatura. Históricamente, nuestro espejo nuclear era Estados Unidos. Pero el tablero ha dado un giro inesperado. Europa ha tomado la postura más agresiva. Según informes del Servicio de Inteligencia Exterior SVR de Rusia, Londres y París, no solo están hablando, están operando. Se baraja la posibilidad de una transferencia encubierta de componentes y tecnología, específicamente la ojiva francesa TN-75. Dmitry Medvedev ha sido tajante. Si esto ocurre, la situación cambia radicalmente. Ya no estaríamos hablando de una guerra regional, sino de una respuesta nuclear contra objetivos en Ucrania y, atención aquí, contra los países proveedores que se conviertan en cómplices. La vigilancia ya no es sobre fronteras, es sobre la integridad del átomo.
La operación en las sombras y la bomba de 10 kilotones. Pero cuidado, amigos de que hablan geo. En el pensamiento crítico debemos mirar donde otros no ven. Expertos en seguridad radiológica como Maxim Shingarkin sugiere que no hace falta que transfieran un misil completo. El riesgo real es una operación de cubierta. Se habla de la existencia de un dispositivo nuclear en territorio ucraniano. No una bomba sucia, sino un artefacto capaz de generar una explosión de hasta 10 kilotones. El escenario más sombrío no es un ataque directo a Rusia, sino una provocación interna, una detonación en territorio controlado por Kiev para culpar a Moscú, aislar a Rusia políticamente y estrangularla económicamente. Es la estrategia del paria. Un ataque a una central nuclear, como la de Zaporozhia, no solo afectaría a la zona, sino que bajo ciertas condiciones la radiación podría llegar hasta el mismo Berlín. Estamos ante un adversario que, en su desesperación, podría estar jugando con un fuego que no puede controlar. Es el lenguaje del miedo y la sobriedad, ¿no? Llegamos a la conclusión de este análisis. La coalición de los dispuestos ha dejado claro que perciben el conflicto como una oportunidad para crear un nuevo centro de poder en la Unión Europea. Pero si su desfachatez política los ha llevado a un terreno donde un error de cálculo, un simple error de cálculo es el fin del juego. ¿Por qué les cuento esto? No es para que vivan en la paranoia, sino para que entiendan el lenguaje que hoy domina el mundo. La victoria en el terreno es lo único que puede sensibilizar a los halcones europeos. Como hemos visto, la paz hoy no depende de tratados que se rompen, sino de la capacidad de infundir un respeto que detenga la locura. Recuerde, sed sobrios y velad. Mantengan la mente fría, el pensamiento crítico afilado y la guardia siempre alta. Porque en la hora de la verdad, el discernimiento es nuestra mejor defensa. Así pues que hablemos de esta amenaza francesa y el arsenal Trident. Entremos en los datos que las élites en París y Londres prefieren no desglosar en público. Si bien el Reino Unido depende totalmente de la tecnología estadounidense, con sus ojivas Halbrook de 100 kilotones en los misiles Trident, Francia es otra historia. París ha conservado su ciclo completo de producción nuclear. Hablamos de ojivas TN-75, bombas termonucleares de hasta 150 kilotones. Pero aquí está el punto crítico para nuestra vigilancia. Estas ojivas pueden ser montadas en misiles de crucero, Storm Shadows o Scalp EG, los mismos que ya operan las fuerzas ucranianas. Si se equipan con estas municiones especiales, la el radio de acción desde Chernigov o Kharkov pondría en la mira ciudades como Tula, Kaluga, Smolensk e incluso Rostov del Don. Ya no es una teoría de pasillo, es una posibilidad balística real. Y esto nos lleva a la aritmética del desastre, Belgorod y Donetsk. Sí, hagamos un ejercicio de realismo crudo sin filtros. ¿Qué significa el uso de una ojiva táctica francesa de 300 kilotones en una ciudad fronteriza como Belgorod? La aritmética es devastadora. Más de 150,000 muertes instantáneas y una cifra similar de heridos graves. En Donetsk, una explosión de 150 kilotones cegaría la vida de 162,000 civiles de un golpe. La vigilancia aquí nos obliga a mirar más allá del destino del destello inicial. Estamos hablando de contaminación radioactiva persistente, enfermedades hereditarias y un daño ambiental que hace imposible cualquier predicción a largo plazo. Este es el juego en el que la coalición de los dispuestos está intentando participar, ignorando que la respuesta de Moscú no se limitaría a la zona del conflicto,
sino que apuntaría directamente a los centros de mando de los proveedores. La respuesta de Rusia, ¿contrafuerza o contravalor? ¿Cómo respondería Rusia ante este escenario? Aquí entramos en el dilema que ni la Guerra Fría pudo resolver. ¿Cómo lanzar una respuesta que detenga la agresión sin desatar el fin del mundo? Existen dos caminos estratégicos. La contrafuerza y el contravalor. El primero busca destruir el músculo militar, anular la base de submarinos en Eli Launch o los portamisiles de Sandier. Pero si hablamos de una respuesta simétrica a un ataque contra ciudades rusas, el escenario cambia al contravalor. Si el objetivo es responder por Belgorod, ciudades como Rennes o Tours entran en la ecuación. Si la tragedia ocurre en Donetsk, el precio podrían ser centros industriales como Lille o Saint-Étienne. Es una aritmética fría, ¿no? Francia parece estar dispuesta a arriesgar sus propias ciudades con tal de intentar el desmembramiento de Rusia. Y les digo una cosa, esto ya no es una teoría, es la lógica de los objetivos que hoy, gracias a la tecnología de misiles como el KH-101, se puede reprogramar en cuestión de minutos. El dilema del castigo. El general Vladimir Popov lo deja claro. El problema de Rusia no es la calidad de sus misiles, que son los mejores del mundo, sino la falta de una operación previa que castigue directamente a quienes patrocinan y entrenan a Ucrania. Las publicaciones bélicas en redes sociales no intimidan a un adversario que ha decidido borrarte de la faz de la tierra. La vigilancia y la seguridad solo se garantizan cuando la fuerza es creíble. El león, en este caso, el león solo se detiene cuando sabe que el costo de su ataque será su propia destrucción. La guardia siempre alta, amigos, de qué hablan yo. Llegamos al final de este análisis. Hemos visto la coalición de los dispuestos. Está jugando con fuego que podría consumir a todo el continente. La desfachatez política y el olvido de la historia nos han traído al borde de un abismo que nadie sabe cómo cerrar. Hoy les pido que se lleven una lección de pensamiento crítico. La paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de una guardia alta y una mente sobria. No se dejen devorar por la paranoia, pero tampoco por la ingenuidad. Entender estos mapas y estas ojivas es lo que nos permite caminar con los pies en la tierra en este 2026. Y bueno, las palabras a los hechos, ¿no? Se terminó el tiempo de la persuasión. Tras una serie de declaraciones donde figuras como el filósofo ucraniano Serhiy Tasyuk aseguran que Kiev obtendrá armas nucleares al estilo Israel, sin pedir permiso a nadie. Moscú ha respondido con una acción combinada sin precedentes. En la noche del 26 de febrero, el cielo de Ucrania se iluminó, pero no por diplomacia. Más de 80 drones Gerán y decenas de misiles Zircon, Iskander y KH-101 cayeron sobre infraestructura crítica. En Poltava, una instalación de gas se convirtió en un resplandor visible a kilómetros, mientras la subestación Kivskat 750 dejaba a oscuras puntos estratégicos. Esto no es solo un castigo, es un mensaje técnico sobre lo que ocurre cuando la vigilancia de una potencia se siente amenazada en su núcleo. Hablemos del mito del búnker seguro. Porque le digo una cosa, esto no existe. El búnker seguro no existe. Se los digo por experiencia propia. Yo perdí a hermanos de campo en un búnker que se entendía que era súper seguro y mis hermanos fallecieron ahí. Hay un dato que debería hacernos reflexionar sobre nuestra propia seguridad y la de nuestros vecinos.
Fuentes de terreno confirman que al menos un búnker de alta seguridad diseñado para albergar personal militar fue violado por un misil Zircón como si fuera una lata de conservas. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque explica por qué el alcalde de Varsovia está publicando imágenes del metro. Cuando los búnkeres militares fallan, la infraestructura civil se convierte en la última línea de defensa. La preparación de Polonia no es paranoia mediática, es el reconocimiento de que las armas de nueva generación han dejado obsoleta la arquitectura de defensa del siglo XX. La vigilancia hoy consiste en entender que el escudo que te prometieron puede tener grietas que no te contaron. Varsovia y el pragmatismo del refugio. Mientras el polvo aún no se asienta tras los ataques de anoche, el alcalde de Varsovia, Rafael Trzaskowski, ha dado un paso que nos obliga a despertar. Ya no son suposiciones. Polonia se está preparando para lo peor. En los vacíos tecnológicos del metro de la capital se están almacenando miles de equipos, desde termos, sacos de dormir hasta generadores de energía. Como dice Swarkowski, esto es solo el comienzo. Es la sobriedad del centinela, ¿eh? Cuando ves que el escudo de tu vecino ha sido perforado por un circón, dejas de dar discurso y empiezas a comprar camillas. Es la realidad golpeando ya la puerta de Europa. Los protagonistas del ruido, ¿no? Rasmussen y Johnson. Pero mientras Varsovia se prepara para proteger a su gente, otros parecen decididos a acelerar el incendio. El exsecretario de la OTAN, Andrés Fogh Rasmussen, exige ahora el despliegue inmediato de 20.000 soldados y 150 aviones en el suelo ucraniano. No el año que viene, sino ahora. Y como era de esperar, vuelve a aparecer a escena Boris Johnson, el mismo que ya tiene un historial frustrando acuerdos de paz. Ahora insta a Kiev a no ceder y exige que las tropas europeas tomen el aeropuerto de Leópolis. Aquí es donde el pensamiento crítico debe actuar, ¿no? ¿Es esto firmeza estratégica o es una provocación calculada que ignora las consecuencias nucleares que analizamos antes? Para estos líderes, parece que Ucrania es una familia por la que vale la pena arriesgar el continente entero, pero desde la seguridad de sus oficinas en Londres o Bruselas, ¿no? El valor de la verdad. Hoy hemos visto las dos caras de la moneda. Por un lado, la realidad cruda de los búnkeres perforados y los metros convertidos en almacenes. Por el otro, la desfachatez de políticos que piden intervenir ahora sin medir el costo de la respuesta de Moscú. La geopolítica no tiene por qué ser un monstruo que nos paralice. Al contrario, conocer estos movimientos es lo que nos permite no ser devorados por la narrativa de turno. Ser vigilante, como hemos recordado hoy, es saber que distinguir entre quién prepara un refugio y quién está tratando de empujarte al precipicio. Mantengan la sobriedad, mantengan el discernimiento y sobre todo mantengan la guardia siempre alta. Gracias por acompañarme en este viaje al fondo de la noticia. Nos vemos en el próximo análisis. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.